Buenos días, ya buenas tardes. En primer lugar, quiero disculpar la ausencia hoy de nuestro consejero por motivos personales que ya todos ustedes saben y todos conocemos, así como transmitirles un mensaje en nombre de su familia y de él mismo, por el que agradecen las condolencias e innumerables gestos de apoyo recibidos desde todos los ámbitos de la sociedad en estos momentos que son tan difíciles para ellos. Así como el expreso deseo de la familia de despedirse en la más discreta intimidad, teniendo en cuenta las restricciones de aforo establecidas que con motivo de la actual situación de pandemia siguen vigentes. Gracias por todas las muestras de cariño en su nombre y por su comprensión. Como ya viene diciendo el consejero, seguimos informando diariamente y con transparencia de las medidas acordadas en la reunión del Comité de Seguimiento COVID en función de la información suministrada por el Servicio de Epidemiología. En relación a las medidas adoptadas en el municipio de Totana, como saben, el Gobierno regional ordenó el pasado 23 de julio la vuelta a una fase 1 flexibilizada de la desescalada tras el aumento de casos detectados en el municipio. En función de los datos que en este momento nos proporciona el Servicio de Epidemiología y el seguimiento y control del brote detectado en esta localidad, de 136 casos que teníamos la semana pasada, hemos pasado, de esos 136 casos, hemos pasado a 82 casos en la última semana epidemiológica. A pesar de la disminución en el número de casos, la situación aún es muy delicada, pues el brote sigue activo y no podemos exponer al resto de la población a un nuevo rebrote. Por ello, hemos acordado mantener la medida una semana más por precaución. Por lo tanto, seguirá en fase 1. Desde aquí, quiero agradecer el importante esfuerzo que toda la población y toda la ciudadanía de el término de Totana está y viene realizando y la colaboración de todas las entidades locales, comenzando por el Ayuntamiento, y todos los sectores sanitarios y de cualquier otra naturaleza que se esfuerzan por contribuir a mantener la salud de los totaneros, la salud de las personas que habitan en Totana, que desarrollan su labor en Totana, que viven allí y que así contribuyen a garantizar la salud de todos y evitar los ingresos hospitalarios y las situaciones que pueden derivarse de gravedad por el incumplimiento de las medidas. Por lo tanto, mi agradecimiento y el agradecimiento de toda la consejería y de toda la comunidad. En relación al brote de Mazarrón, se confirman 53 trabajadores en la empresa hortofrutícola que permanece cerrada y en la que se han realizado PCRs a todos los empleados de la misma. Un 76% de los casos en el municipio mazarronero están focalizados en esta empresa hortofrutícola. Ayer tarde se puso en marcha un nuevo punto COVID para atender a los posibles casos detectados y realizar la correspondiente PCR, habiéndose realizado en una sola tarde más de 90 pruebas PCR en este punto localizado y un total de 1.206 el día de ayer en toda la región. Se continuará con la realización de pruebas PCR en el punto COVID activado en Mazarrón, por lo que se prevé un posible aumento de casos en los próximos días, supervisándose por la autoridad sanitaria la realización de las cuarentenas y el seguimiento de todos los casos. Tenemos constancia de que hay personas, unas que añaden a su condición la de ser trabajadores y, en general, que, aun siendo sintomáticos, mantienen su actividad laboral o su actividad social. Por lo tanto, son susceptibles de convertirse en contagiadores. Queremos hacer un llamamiento que expresamente recoja que, ante cualquier síntoma o sospecha, se tienen que quedar en casa, así como extremar las medidas de protección en los desplazamientos, transportes laborales y entender que el mantenimiento o la extensión de vida social y el cumplimiento de las cuarentenas por parte de la población
son vitales para contener la epidemia. Es importante reiterar que todos los trabajadores deben, cuando están con síntomas o han sido contacto estrecho, mantener y cumplir la cuarentena, quedarse en casa y, por lo tanto, los contactos estrechos también. En cuanto a los brotes relacionados con el ocio nocturno, los últimos datos nos arrojan un total de 104 casos en las atalayas del municipio, en el área de las atalayas del municipio de Murcia, 115 de Totana y 36 casos relacionados con el ocio en la ciudad de Lorca. Vistos los casos relacionados con este ocio nocturno, volvemos a reiterar un llamamiento a la responsabilidad dirigido fundamentalmente a la población joven e incluso a la población menor de edad que acude a dichos centros. Reiterar, y eso es un mensaje muy claro, que el virus se contagia de persona a persona y que cuanto mayores son las aglomeraciones o multitudes y sobre todo en locales cerrados, este riesgo es mayor. Por lo tanto, no condenemos nunca establecimientos que hagan buenas prácticas, no condenemos nunca empresas. Tenemos que tener claro que es el comportamiento de las personas y el mantenimiento de las medidas de seguridad y de protección lo más importante. La situación actual, según la información que nos proporciona el Servicio de Epidemiología de la Consejería de Salud, ayer a las 23:59 horas, que saben ustedes que es cuando se realizan los cortes que luego les trasladamos, cortes de información, era la siguiente. El número de afectados total desde el inicio del brote de esta pandemia asciende en nuestra región a 4.383 personas, de las cuales 2.677 han sido acreditados mediante PCR. El número de casos activos asciende a 797 personas, 51 casos más que el día anterior. 76 personas se encuentran ingresadas en centros hospitalarios, 4 de ellas en cuidados intensivos, cuyas edades son 31, 41, 44 y 83 años. Si observan ustedes las edades de la mayoría, verán que son edades intermedias o juveniles, como las quieran enfocar. Es decir, que esos sectores que pueden entender o creer que están a salvo de la epidemia, creo que realizan un análisis totalmente incorrecto de la situación y, por lo tanto, los comportamientos a veces pueden no ser acordes con ese análisis realizado. Es muy importante que este mensaje nos llegue a todos, a las familias y a los directamente afectados. Como ven, van aumentando de forma paulatina los ingresos y sobre todo de personas jóvenes. Por eso apelamos una vez más a la responsabilidad de todos. Nos jugamos mucho y pedimos máxima prudencia. Nos jugamos la salud, pero nos jugamos también el bienestar. Nos jugamos la salud de las personas afectadas, de las no afectadas que están sanas. Y nos jugamos también la economía y los puestos de trabajo. Y, por ende, nos va a afectar a toda la sociedad. Por lo tanto, responsabilidad y comportamiento y conducta absolutamente acorde con las medidas que se están estableciendo. El resto, sobre las personas de casos activos, son 721 personas que permanecen en aislamiento domiciliario. El número de personas que han superado la enfermedad en nuestra región alcanzaba la cifra ayer de 1.729 personas. Sigue creciendo el número de pruebas realizadas, superando con creces las 100.000. En concreto, a día de ayer ya hemos alcanzado los 101.572 pruebas PCR. De los 65 nuevos casos de ayer a hoy, podemos destacar los 12 casos que se localizan en Murcia, 11 en Totana, 10 en Lorca y 9 en Puerto Lumbreras. El origen de estos últimos tiene una focalización en una celebración familiar.
Por lo tanto, también resaltar que el ámbito familiar, motivo de celebraciones, motivo de reuniones, ya sean familia o amigos, pues puede también ser un foco muy importante de riesgo. Por eso hemos recomendado que se cumpla reuniones informales por debajo de 15 personas y preferiblemente de 1 o 2 núcleos familiares. ¿Por qué esta recomendación? Porque en caso de que suceda una situación de infección, la trazabilidad es mucho más sencilla, el riesgo se acota y comprenderán ustedes que no es lo mismo 15 personas procedentes de familias distintas, con lo cual el riesgo de diseminación es mayor que 15 personas pertenecientes a 1 o 2 ámbitos familiares. Y si pueden ser siempre los mismos, mejor que mejor. Queremos agradecer el esfuerzo de toda la población que lo está realizando para respetar las exigencias de las autoridades sanitarias. Necesitamos que cualquier persona con la mínima sospecha de contagio se quede en casa. Queremos incidir en el llamamiento a la responsabilidad, no colapsar los servicios sanitarios. Se está produciendo ya un leve o un cierto incremento en la necesidad de los servicios o los requerimientos o la asistencia sanitaria. Por lo tanto, es importante que cuidemos el no colapsar, cuando no sea estrictamente necesario, los servicios sanitarios, especialmente en el área de Lorca. Y para ello, las alternativas de asistencia son claras: contactar con un médico de cabecera, vía telefónica o telemática, y solo acudir si es absolutamente imprescindible por la naturaleza de los síntomas. Y nunca cuando sea COVID y sobre todo en sintomatología de carácter leve o sintomatología que puede ser atendida de forma alternativa a la presencial. La distancia entre personas, lo que hemos llamado distanciamiento social. El uso correcto e imprescindible de la mascarilla, de forma adecuada, que cubra correctamente la cara, no por debajo de la nariz, porque si observamos con un poco de cuidado lo podemos ver ese tipo de comportamiento. Y siempre que sea posible, una higiene continua de manos son las medidas esenciales. Aislamiento de los casos que han resultado positivos, que están en estudio, que tienen síntomas de infección respiratoria, tos, fiebre, dificultad respiratoria. Hay que incidir en que al menos el 60% de los contagios se produce por parte de personas que son asintomáticas o con síntomas muy leves. Por eso es tan importante que esas personas que desconocen estar afectadas puedan transmitir la enfermedad. Y de ahí que el mantenimiento de las medidas sea esencial. No sabemos qué persona, si ese 60% que desconoce porque no ha notado los síntomas, son tan leves que son imperceptibles, esas personas, si no cumplen las medidas de seguridad, son transmisoras en potencia y en la realidad. Por tanto, esa es la importancia de que todos adoptemos las medidas de seguridad. Y sin más, pues quedo a disposición de las preguntas que ustedes formulen. Muchas gracias. Sí, pasamos ahora a las preguntas de los medios de comunicación que han venido a esta rueda de prensa. Hola, muy buenas. Dos preguntitas. Saber si se sabe ya el número de positivos o de los resultados que ha tenido las pruebas al Lorca Deportiva. Y por otro lado, si nos puede decir algo de ese bebé de 11 meses que ha dado positivo en la Aljorra. Bien, comenzando por el bebé, pues es efectivamente una contaminación de ámbito familiar y, bueno, pues de momento la evolución es adecuada, es correcta y evoluciona favorablemente. Sigue ingresado, lógicamente, y, bueno, pues está en una situación de observamiento, seguimiento y de la adopción de las medidas oportunas. Y en cuanto a Lorca Deportiva, no tengo exactamente la cifra, pero hay varios afectados. Evidentemente se ha cortado la cadena epidemiológica de forma adecuada, se ha investigado, se han hecho todas las pruebas necesarias y en principio el tema está canalizado de forma adecuada.
Soy Ángel de Onda Regional. Quería preguntarle, en los últimos 6 días se han detectado 92 casos positivos de coronavirus en la ciudad de Murcia. Entiendo que se ha realizado rastreo de ellos. ¿A qué están vinculados, señor Vicente? ¿Al brote de las atalayas o algún otro? ¿Es que se está produciendo algún tipo de contagio comunitario en este lugar? Y otra cuestión, hay municipios en Cataluña que han decidido hacer pruebas PCR a toda su población. Eso se hizo aquí en Murcia, se hizo en Cañada de la Cruz. Se pudo contener el brote. ¿Se plantean una medida de esta envergadura en alguna localidad de la región de Murcia? Y una última cuestión, ¿tienen conocimiento de algún otro brote en alguna otra empresa agroalimentaria? Gracias. La última pregunta. En principio, tenemos los brotes que se les han ido comunicando, y, bueno, estamos haciendo el seguimiento y expectantes. Estamos haciendo una estrategia de actuación directa sobre todas las empresas, sobre todo del sector agroalimentario, de contacto directo, tanto con los servicios de prevención de riesgos laborales como entre los propios centros de salud y los servicios de epidemiología, y establecer visitas periódicas y acordar toda una serie de protocolos que las empresas están cumpliendo en su mayoría bastante bien, y nosotros estamos en relación para abordar todas las estrategias que sean oportunas para resolver el problema. Respecto a Murcia, efectivamente el número, la cifra absoluta es alta, pero hay que compararla con la población del municipio de Murcia. Entonces, claro, cuando se aplican los porcentajes y las tasas de incidencia acumulada, pues siendo relevante el número absoluto, se reduce la importancia que puede tener esa cifra. El origen es diverso, tiene en parte que ver con los locales de ocio y también en parte por el ámbito familiar. El ámbito familiar es muy importante y la transmisión en ciertos grupos también es bastante frecuente. Las zonas de Murcia son diversas en el sentido de que no todas están afectadas de igual manera. Hay algunas zonas más afectadas, algunos barrios más afectados que otros, pero en general Murcia no es de manera global, como término municipal, no es una situación que en este momento, a día de hoy, nos preocupe, salvo las zonas o focos específicos que tenemos claro que hay que actuar de manera más selectiva sobre ellos. Sí, y sobre las PCR, nosotros haremos las que haya que hacer en cada momento, adecuadas a las circunstancias y el tipo de núcleo urbano o el municipio o el área geográfica que se necesite. La estrategia, yo creo que en estos casos tiene que ser una estrategia muy singularizada, muy selectiva, muy específica. ¿Por qué? Cañada de la Cruz se hizo, evidentemente, era un pueblo pequeño, era un pueblo relativamente, y había que abordar y cortar en la cadena epidemiológica. Se hizo correctamente. Pero entenderán ustedes que, en principio, hacer de forma sistemática, generalizada a toda la población, pues bueno, es una opción, pero no está contemplada ni en los protocolos del Ministerio ni en ninguna estrategia global. ¿Por qué? Porque hoy se puede hacer una PCR y mañana o el mismo día, a las 2 horas, lo que antes había salido negativo es positivo. Entonces, las PCR tienen su indicación. Lo fundamental siempre es, cuando hay que hacerlas y lo más precozmente posible, es decir, en menos de 24 horas. Y, por supuesto, en segundo lugar, tener claro que es tan importante una PCR como el cumplimiento de la cuarentena, sobre todo de contactos estrechos o el aislamiento en el caso de PCRs positivas. Eso es esencial. A veces nos guiamos mucho por las PCRs, que son esenciales y cada vez hacemos más, y eso es bueno, pero tenemos que tener claro que es tan importante eso como el cumplimiento ulterior o previo de la propia cuarentena. A continuación, por videoconferencia, Rubén García, del diario La Verdad. Hola, José Carlos. ¿Qué tal? ¿Me oís? ¿Qué tal? Sí, te oigo. Sí, te oigo. Comentabas que Totana continúa una semana más, entiendo, hasta el próximo jueves, cuando se revisaría. Y por otro lado, has comentado que tenéis constancia de problemas en cuanto a
gente que con sintomatología positiva por COVID tenéis constancia de que están yendo a trabajar y que están haciendo vida social. Imagino que es una situación bastante preocupante. ¿Qué tipo de medidas se pueden adoptar para frenar estos posibles contagios que surgen de estos comportamientos? Bueno, hemos claramente establecido un sistema de información a los ayuntamientos, a las entidades locales, a través también de los centros de salud, y creado el marco regulatorio para poder, el marco sancionador, para poder adoptar las medidas de sanción correspondiente. Hay un mensaje que quiero dejar muy claro. El incumplimiento de las cuarentenas constituye una falta, sino un delito, porque saben ustedes que va un poco en la gradación de la reiteración, etcétera, etcétera, contra la salud pública. Y eso es un mensaje que creo que tenemos que ser muy conscientes. No hay que llegar a eso, hay que llegar a la responsabilidad, el concienciamiento, la solidaridad con los otros y con nosotros mismos. Pero el incumplimiento de la cuarentena constituye una falta contra la salud pública y, por lo tanto, es sancionable. Y en cuanto a la duración de la situación de aislamiento de Totana, es una semana. Lógicamente entra en vigor cuando finaliza el periodo anterior, que será las 0 horas de hoy, o las 0 horas es decir, las 0:01 minuto de mañana, continuará esa situación de aislamiento que ya venía arrastrándose. Desde aquí volver a reiterar el agradecimiento al esfuerzo que está haciendo toda Totana, todos los que residen en Totana. Sabemos del esfuerzo que se está haciendo, sabemos de la solidaridad de las personas que están allí, y desde aquí, desde el Gobierno regional, no tenemos sino que agradecer el comportamiento que la ciudadanía del término municipal de Totana tiene. Y por último, Jorge Sánchez, del diario La Opinión. Hola, muy buenas tardes. Hola. Quería preguntar, por un lado, por la aplicación de rastreo COVID, si saben cuándo se va a poner en marcha y si saben si va a ser de instalación voluntaria o obligatoria. Y por otro lado, quería preguntar por los rastreadores que actualmente hay contratados en la región, cuál es su número y si se va a ampliar en los próximos días. Y por último, quería insistir en la pregunta del compañero, quería saber si además de sanciones a las personas que incumplen esta cuarentena, si cuando esa cuarentena se incumple porque se va a trabajar, también se prevén sanciones a las empresas. Muchas gracias. En cuanto al radar, efectivamente nosotros hemos solicitado que se instale cuanto antes y de forma... es voluntario, no, esto no es obligado, es voluntario, en principio. Pero nosotros queremos disponer de una herramienta de carácter que ayude al rastreo digital, pues lo antes posible. Evidentemente, como es una herramienta nacional, estaremos un poco a la luz de cuando se implante a nivel nacional. Pero el objetivo es que cuanto antes tengamos un elemento que ayudará, no es que sea todo, pero nos va a ayudar en el rastreo. Y en cuanto a los rastreadores, evidentemente vamos a reforzar, creemos que en este momento hay que reforzar el número de rastreadores. Hay que tener en cuenta que funciones de rastreo se realizan. El modelo de Murcia es un modelo mixto, un modelo centralizado con el servicio de epidemiología, con una serie de rastreadores en el servicio de epidemiología, que de memoria no sé exactamente ahora mismo decirles, están alrededor de los 50 y tantos, y vamos a contratar de manera inmediata otras 25 personas más, además de los existentes en cada uno de los centros de salud que actúan con un modelo mixto de carácter colaborativo y cooperativo, donde se mantiene una información continuada. Tengo también que decir que en el Ayuntamiento de Murcia, han dispuesto de un número, creo que alrededor de 5 o 6 rastreadores, y que también están colaborando directamente con los servicios de epidemiología de la Consejería de Salud. Y hablábamos también, en la otra pregunta, perdón, era la tercera. La última pregunta era sobre las personas que incumplen la cuarentena. Si las empresas. Contemplan sanciones para las empresas. Evidentemente, todos están obligados a
necesaria cooperación, y, evidentemente, cualquier institución, cualquier organismo que incumpla lo que es la estrategia de prevención adoptada por todos, pues es objeto de una posible o potencial sanción. Pues son todas las preguntas. Muchas gracias. Pues muchas gracias.